La guerra secreta global de la CIA contra la izquierda. Por Branko Marcetic. Hace 46 años, bajo un manto de secreto, se lanzó oficialmente la Operación Cóndor. Una campaña global de represión violenta contra la izquierda latinoamericana por parte de las dictaduras militares protofascistas de la región. El gobierno de Estados Unidos no solo conocía el programa sino que ayudó a diseñarlo. En Buenos Aires, un ex general chileno regresa a su casa, abre la puerta de su garaje y sale lanzado por los aires a 4 metros del suelo cuando su auto explota, incinerando a su esposa. Un opositor conservador a la dictadura militar de su país y su esposa salen a caminar una tarde por las calles de Roma y son rápidamente abatidos. Una mañana de otoño, un automóvil explota en medio de Embassy Row en Washington, D.C., matando a 2 de los 3 ocupantes. Un líder de la oposición chilena y su amigo estadounidense recién casado. Estos son algunos de los crímenes más notorios cometidos por la Operación Cóndor, lanzada oficialmente hace 55 años. Con América del Sur bajo dictaduras militares y agitada por los mismos tipos de movimientos sociales y políticos que exigieron cambios en todo el mundo en las décadas de 1960 y 1970, algunos de los gobiernos del continente acordaron trabajar juntos para contener la creciente ola de actividades subversivas y terroristas. Lo que siguió fue una campaña global y secreta de represión violenta que abarcó no solo a unos pocos países, sino a continentes enteros, utilizando diversos métodos, incluidos secuestros, torturas y asesinatos. Sería insuficiente decir que el gobierno de Estados Unidos, que apoyó tales dictaduras, solo estaba al tanto de la operación. Incluso si negaron este simple hecho en su momento, años de investigaciones y documentos publicados desde entonces han implicado un mayor conocimiento de cómo funcionaron las dictaduras. La CIA y altas autoridades estadounidenses apoyaron, habilitaron y estuvieron directamente involucrados en los crímenes de la Operación Cóndor. En términos más generales, la Operación Cóndor no fue el único ejemplo particularmente impactante de una paranoia anticomunista que se salió de control. Si bien su relación con el terror anticomunista se volvió más clara, parece más un caso de éxito en esta guerra secreta que el Estado de Seguridad Nacional estadounidense había librado en todo el mundo, contra las democracias y la izquierda, una guerra que incluía relaciones fascistas y que, en algunos casos, posiblemente constituyó genocidio. Era el sistema actuando exactamente para lo que fue creado, en otras palabras, un fuerte recordatorio del alcance del poder de los poderes destinados a mantener el orden. Tercera Guerra Mundial. A mediados del siglo XX, América Latina experimentó el florecimiento de movimientos populares que amenazaban con sacudir las rígidas jerarquías del hemisferio. Movimientos feministas y sindicales, movimientos por los derechos indígenas, movimientos campesinos por la reforma agraria y movimientos de izquierda, por nombrar algunos. Pocos. Naturalmente, había que contenerlos. A mediados del siglo XX, América Latina experimentó el florecimiento de movimientos populares que amenazaban con sacudir las rígidas jerarquías del hemisferio. Hasta entonces, las juntas de los regímenes dictatoriales apoyadas por Washington lograron contener tales cambios sociales, o simplemente derrocaron cualquier gobierno que estos movimientos lograran formar. Después de todo, tales cambios amenazaban directamente no solo el poder y los privilegios de la élite histórica de la región, sino también los intereses corporativos occidentales. Y fue así, incluso en interés de corporaciones estadounidenses como Chase, Anaconda Copper y Pepsi, que el exabogado corporativo y entonces presidente, Richard Nixon, apoyó el golpe militar contra el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende, en 1973, y su reemplazo por una dictadura perversa bajo el mando del general Augusto Pinochet. Pero para los líderes paranoicos de la región, ni siquiera las campañas internas de terror fueron suficientes. Luego, en 1975, los gobiernos de Chile, Argentina, Bolivia y Paraguay se reunieron secretamente en Santiago de Chile y acordaron trabajar juntos para espiar y monitorear a individuos sospechosos y organizaciones directa o indirectamente vinculadas al marxismo. Pronto también se sumaron al Plan Brasil, Perú y Ecuador. La iniciativa de recopilación de información recibió el nombre de Cóndor, en honor al ave nacional de varios países miembros, incluido el anfitrión. Pese a lo que decía el acta, no se trató de un pacto de vigilancia cualquiera. Lo que la Operación Cóndor significó, en la práctica, fue que la política estatal deliberada de secuestros, torturas y asesinatos contra disidentes en estos países avanzaría ahora más allá de las fronteras nacionales. Si eras de izquierda o alguien que el gobierno veía como una amenaza, escapar, exiliarse o incluso pedir asilo ya no te salvaría.
No había ningún lugar donde esconderse. Argentina todavía era una democracia en ese momento, era un territorio seguro para muchas personas de izquierda que fueron expulsadas de sus países en el Cono Sur, dice Remy Brulin, profesor asociado de la Universidad de Nueva York. De repente se dieron cuenta de que ya no era seguro. Aunque la Operación Cóndor duró oficialmente solo unos pocos años, los gobiernos de la región colaboraron durante mucho tiempo a través de medios menos formales para eliminar a sus oponentes políticos. Según la base de datos sobre violaciones transnacionales de derechos humanos en América del Sur, entre 1969 y 1981, las operaciones interestatales cobraron al menos 793 víctimas de atrocidades, mediante secuestros y torturas, e incluso ejecuciones directas. Al menos la mitad de ellos estaban en Uruguay, alrededor de un cuarto en Argentina y el 15% en Chile. Muchas de estas atrocidades ocurrieron en Argentina, que experimentó 544 casos, seguida por Uruguay, en un distante segundo lugar, con 129 casos. Como se explica en un informe de 1976 de Harry W. Schlaudemann, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, funcionarios sudamericanos como el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Juan Carlos Blanco Estrade, uno de los miembros más brillantes del grupo, se veían a sí mismos librando una tercera guerra mundial, siendo los países del Cono Sur el último bastión de la civilización cristiana. Cuando llegaron al poder en la batalla contra la extrema izquierda, afirmó, estos gobiernos represivos tenían sus principios, sus salarios y sus presupuestos inexorablemente amparados en esta concepción. El resultado fue una ola de crímenes que revolvía el estómago. La operación más típica de Cóndor ocurría de la siguiente manera. Después de identificar un objetivo, un equipo, formado por miembros nacionales de uno o más países miembros, encontraba y monitoreaba al individuo objetivo, hasta que un segundo equipo llevaba a cabo el secuestro, enviando a los objetivos a un lugar secreto. Prisión, a veces en el país donde fueron encontrados, a veces en otro lugar. Allí, estos individuos fueron encarcelados y sufrieron torturas, palizas, submarinos, simulacros de ejecución, electrocuciones, violaciones y cosas peores, durante meses. En algunos casos, los familiares también fueron secuestrados y torturados, o incluso separados de sus familias, sin más motivo que el sadismo. Según la base de datos, hay al menos 23 casos de hijos de víctimas secuestrados y entregados a sus asesinos para que los críen como propios. Pocos sobrevivieron y, en la mayoría de los casos, se desconoce el destino exacto de estos niños secuestrados. Simplemente nunca más se supo de ellos. De vez en cuando, los supervivientes traían noticias sobre personas desaparecidas, como testigos que recordaban al sociólogo Jorge Isaac Fuentes Alarcón, detenido cuando intentaba cruzar la frontera entre Argentina y Paraguay, acusado de ser mensajero del grupo de extrema izquierda chileno MIR. Las historias nunca fueron bonitas. Estos testigos declararon posteriormente que vieron a Fuentes llegar al campo de ejecución de Villa Grimaldi, en Santiago, cubierto de sarna, víctima que se habría convertido en colaboracionista del régimen, lo recuerda encadenado a una caseta para perros llena de parásitos, a lo que en broma se refiere como pichicho perro callejero. Sin embargo, ese testimonio también fue sobre la resiliencia del espíritu humano y el sentido de solidaridad que tejió el tejido de unidad entre estos grupos de izquierda. Fuentes estaba decidido, dijeron testigos, y calentó a otros prisioneros con sus canciones. Un joven preso recuerda cómo Patricio Viedma, otro miembro del MIR detenido, fue una figura paternal para él en prisión, enseñándole cómo sobrevivir. La esposa de Viedma y sus 3 hijos nunca supieron qué pasó con su amado. Aunque la Operación Cóndor estaba aparentemente dirigida a guerrilleros y marxistas, el pueblo sudamericano aprendió temprana y brutalmente lo que los manifestantes estadounidenses y los musulmanes sin antecedentes criminales aprenderían después del gobierno de Bush. Tales términos son maleables y pueden extenderse a referirse a cualquiera. La Operación Cóndor persiguió a muchos tipos de opositores políticos, como representantes legislativos, exministros, defensores de los derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, oficiales militares que defendían las constituciones, líderes campesinos, sindicalistas, sacerdotes y monjas, profesores y estudiantes, dice J. Patrice Mserri, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Long Island y autor de Estados Depredadores. Operación Cóndor y Guerra Encubierta en América Latina. La Operación Cóndor no solo apuntó a la izquierda, sino que también persiguió al centroizquierda y otros sectores democráticos que luchaban por demandas de derechos, para hacer más inclusivas las democracias elitistas del período.
En primer lugar, el objetivo era detener el terrorismo, explicó un operador del Departamento de Inteligencia Nacional, TINA, la temida policía secreta chilena. Y luego se atacó a los posibles extremistas y luego se persiguió a los que podían convertirse en extremistas. O, en palabras de un general argentino, primero mataremos a todos los subversivos. Entonces mataremos a vuestros colaboradores. Luego sus partidarios. Y luego aquellos que les son indiferentes. A pesar de justificarse basándose en la amenaza directa de violencia de la izquierda, es difícil tomar en serio esta amenaza. Los gobiernos de la Operación Cóndor no solo perseguían a individuos pacíficos o sin conexión con ningún movimiento revolucionario, muchos de los cuales ya habían sido derrotados o incluso habían abandonado la resistencia armada. Como dijo Schlaudemann a Henry Kissinger en 1976, tanto los terroristas como la izquierda pacífica han fracasado. Esto es cierto incluso para los intelectuales revolucionarios. Fernando López argumentó que los regímenes sobreestimaron enormemente la amenaza que representaban los movimientos revolucionarios para poder perseguir a sus verdaderos objetivos. La oposición en el exilio, que atrajo la simpatía y la solidaridad globales, aislando a los gobiernos de la Operación Cóndor a nivel internacional. Sus planes no se limitaban al continente. 12 de las víctimas de operaciones transfronterizas procedían de países fuera de la región, incluidos el Reino Unido, Italia, Francia y Estados Unidos, mientras que algunos de los objetivos de alto perfil fueron asesinados en países europeos. La Operación Cóndor había dejado de ser una operación transnacional para pasar a ser global. Mientras los opositores moderados y de izquierda de la dictadura de Pinochet intentaron buscar asilo diplomático, el dictador conspiró para borrarlos. Agentes de la DINA, la policía secreta chilena, planearon ataques en Portugal y Francia e intentaron repetidamente asesinar a Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista de Chile. Una vez en México, pero llegaron demasiado tarde. Varias veces en París, frustrado por la inteligencia francesa. Y una vez en Madrid, cuando el intento también fracasó. Bernardo Leyton, fundador del Partido Demócrata Cristiano de Chile, puede no haber sido un radical, estaba en contra de gran parte del programa de Allende, pero fue culpable de reunirse con líderes socialistas para formar un frente de oposición contra el régimen. Sobrevivió a un disparo en la nuca en Roma, pero quedó con daño cerebral permanente, lo que puso fin a sus actividades de oposición. Aunque Pinochet tomó la iniciativa, los objetivos no eran solo los chilenos. En Londres, Scotland Yard impidió el asesinato del senador uruguayo Wilson Ferreira Aldunate, mientras que el entonces diputado, y más tarde alcalde de Nueva York, Edward Koch era advertido por el entonces director de la CIA, George H.W. Bush, de que había una amenaza a su vida, gracias al éxito de su enmienda para detener la ayuda militar estadounidense a Uruguay. En Buenos Aires, 2 legisladores y 2 activistas uruguayos fueron secuestrados temprano en la mañana y luego fueron encontrados con 2 disparos en la cabeza en un automóvil debajo de un puente. Mientras tanto, como señaló el periodista John Dinges, la ola de muertes aparentemente naturales de opositores en el exilio a las distintas dictaduras en todo el continente levanta aún más sospechas. Quizás la víctima más famosa de la Operación Cóndor sea Orlando Letelier, ex embajador del gobierno de Allende en Estados Unidos después de ser detenido y torturado por el régimen golpista. La presión diplomática permitió a Letelier escapar y finalmente regresar a Washington, D.C., donde pronto se convirtió en uno de los miembros más destacados e influyentes de la oposición chilena que se exilió. Instalado en el corazón del poder estadounidense y socializando con funcionarios estadounidenses y sus familias, Letelier lideró una exitosa campaña legislativa para prohibir la venta de armas a Chile, presionó contra la inversión de $63 millones de una empresa holandesa en el país, además de criticar ferozmente las reformas de libre mercado introducidas por Pinochet. Todo esto lo convirtió en un hombre marcado. En 1976, 2 agentes de la DINA con pasaportes de Uruguay, miembros socio de la Operación Cóndor, ingresaron a Estados Unidos y, con la ayuda de 2 anticomunistas cubanos exiliados, colocaron una bomba en el auto de Letelier, que detonó justo en la fila de las embajadas de Washington, D.C., matándolo a él y a uno de sus 2 pasajeros estadounidenses. Hasta el 11 de septiembre de 2001, fue el peor ataque terrorista extranjero en territorio estadounidense. El trabajo sucio. Durante años, la historia oficial fue que el gobierno de Estados Unidos se enteró de la Operación Cóndor aproximadamente al mismo tiempo que todos los demás se enteraron, en 1976.
En realidad, a partir de la publicación de documentos previamente clasificados, testimonios de primera mano y trabajos de historiadores, hoy sabemos que este programa de terrorismo de Estado fue sancionado, facilitado y alentado por el gobierno de Estados Unidos. Contrariamente a sus afirmaciones en ese momento, un informe de la CIA elaborado para el Congreso en 2000 admite que un año después del golpe en Chile en 1973, la CIA y otras agencias del gobierno estadounidense se dieron cuenta de la cooperación bilateral entre los servicios de inteligencia regionales para monitorear actividades y, en algunos casos, asesinar a opositores políticos, una iniciativa precursora de la Operación Cóndor. Consideremos también que Manuel Contreras, el despiadado director de la DINA profundamente involucrado en la operación, fue un activo de la CIA, en un momento, incluso pagado, desde 1974 hasta 1977, a pesar de un informe interno de 1975 que lo declaraba el principal obstáculo para una política razonable de derechos humanos. En la Junta. Durante décadas, se ha especulado sobre cuán intencionalmente alienados estaban segmentos del gobierno de Estados Unidos específicamente en la operación de Letelier. A pesar de haber sido advertida repetidamente sobre los intentos de los agentes de la DINA de ingresar a los Estados Unidos y su propia naturaleza sospechosa, la CIA no hizo nada. Apenas 5 días antes del asesinato de Letelier, Kissinger retiró una orden que sería enviada a los embajadores estadounidenses en algunos de los países que eran miembros de la Operación Cóndor, para expresar la profunda preocupación del gobierno estadounidense por los planes de asesinato reportados en el extranjero. A principios de ese año, Pinochet se había quejado personalmente ante Kissinger sobre las actividades de Letelier, en una conversación en la que Kissinger aseguró al dictador su posición. Simpatizamos con lo que usted está tratando de lograr. Y peor aún, la evidencia descubierta por figuras como McSherry y Dinges sugiere que el gobierno de Estados Unidos no solo conocía los crímenes de la Operación Cóndor, sino que estuvo directamente involucrado en ellos. Documentos archivados muestran que la CIA, el FBI e incluso las embajadas de Estados Unidos proporcionan inteligencia y nombres de sospechosos a los gobiernos de la Operación Cóndor, mientras ambos hemisferios investigan a sospechosos en sus territorios a petición del otro. Esto incluía a fuentes, cuyos resultados de su interrogatorio, incluidos los nombres que proporcionó, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires transmitió a la policía chilena. El propio Contreras insistió posteriormente, ante los tribunales y ante la prensa, en que la CIA estuvo involucrada tanto en los asesinatos de Letelier como en Carlos Prats, el exgeneral chileno muerto en una explosión en Argentina, un año antes de la existencia de la Operación Cóndor, y que había proporcionado documentos como prueba de sus afirmaciones al FBI en 2000. Hay pruebas contundentes de que las autoridades estadounidenses desempeñaron un papel clave en el asesinato de 2 estadounidenses, el periodista Charles Orman y el estudiante Frank Teruggi, en los días posteriores al golpe, y que la inteligencia estadounidense los estaba vigilando. Un informe preparado por el Senado en 1979 afirmaba que ya en 1974 la CIA alertaba a las autoridades locales de Francia y Portugal sobre los próximos asesinatos del Cóndor y discutía con la DINA la creación de un cuartel general de operaciones en Miami, algo que había sido rechazado en el pero que ocurrió unos años después, con los argentinos. Más tarde, McSherry también encontró un nuevo documento condenatorio, un telegrama del entonces embajador de Estados Unidos en Paraguay, de 1978. El telegrama informaba que los gobiernos de la Operación Cóndor se mantuvieron en contacto a través de instalaciones de comunicaciones de Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá, Condortel, utilizando para coordinar información de inteligencia entre países del Cono Sur. Esto ocurrió apenas 2 años después de que Schlaudemann informara a Kissinger de la paranoia de los gobiernos sudamericanos, que perseguían cada vez más a los disidentes no violentos de izquierda y centroizquierda y a casi cualquiera que se oponga a las políticas gubernamentales, y después de que la Embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió a Kissinger que las fuerzas de seguridad argentinas, en colaboración con los gobiernos vecinos, estaban cometiendo excesos brutales, algo que a menudo involucraba a personas inocentes. De hecho, fueron precisamente personas de alto nivel, como Kissinger, quienes dieron su aprobación a los planes gubernamentales de la Operación Cóndor. Al ser informado por el nuevo dictador instalado en Brasil, Emílio Garrastazu Médici, sobre su voluntad de colaborar con el derrocamiento del gobierno socialista elegido en Chile en 1971, Nixon ofreció financiamiento y ayuda para la iniciativa, respondiendo a Médici que ambos gobiernos necesitaban trabajo.
juntos para prevenir nuevos Allendes y Castros y, cuando sea posible, revertir estas tendencias. Fue durante estas reuniones, según un memorando posterior, que Nixon pidió apoyo a Medici para proteger la seguridad interna y el status quo en el hemisferio, lo que un general entendió como una solicitud para que Brasil hiciera el trabajo sucio. El propio Kissinger dijo infamemente al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina en junio de 1976, en medio de repetidas afirmaciones de que el gobierno estadounidense quería que la nueva junta tuviera éxito, que si hay cosas que deben hacerse rápidamente. Detrás del trono. Los métodos y estrategias empleados por los operadores de Cóndor tienen sus raíces en el entrenamiento estadounidense que los militares latinoamericanos recibieron a través de instituciones como la tristemente célebre Escuela de las Américas, SOA, cuyo objetivo era transmitir las lecciones de combate y contrainsurgencia que el ejército estadounidense ha aprendido en sus últimas décadas de participación en conflictos. Sus graduados llegaron a ser 1 de cada 7 miembros del comando de la DINA, después de aprender las mismas cosas que pronto se convirtieron en causa de miedo en sus países. Asesinatos, extorsiones, coerción contra familiares, manipulación psicológica incluyendo electrocuciones, incluso saber que los nervios eran especialmente sensibles a la hora de generar descargas, por nombrar solo algunas de las lecciones. El papel del gobierno de Estados Unidos en el nacimiento de la Operación Cóndor fue mucho más allá de los guiños y gestos diplomáticos. Antes de la operación, los primeros laboratorios para este entrenamiento fueron Guatemala y Vietnam. Guatemala experimentó el asesinato de aproximadamente 200.000 personas entre el golpe de 1954 y 1996, muchas de las víctimas de lo que inicialmente fue un programa de asesinatos y guerra paramilitar, liderado por Estados Unidos en los años 50 y, durante los 60, un programa antiterrorista. Insurgencia que incluyó bombardeos, secuestros, torturas y asesinatos de comunistas y terroristas, el primer caso de desapariciones masivas en América Latina, con todo enseñado y facilitado por las fuerzas de seguridad estadounidenses. Paralelamente, estaba en marcha en Vietnam el programa Fénix, coordinado por la CIA, en el que fuerzas estadounidenses financiaron, dirigieron y supervisaron una campaña de asesinatos, terror y tortura, llevada a cabo por vietnamitas del sur locales contra el Vietcong y, especialmente, sus partidarios civiles. Las atrocidades resultantes no detuvieron la experiencia del programa Phoenix de poner a disposición información para manuales de capacitación para futuros operadores de Cóndor. Además, Estados Unidos también sentó las bases para la Operación Cóndor al instigar y formalizar un frente anticomunista unificado entre poderosos ejércitos latinoamericanos. El gobierno de Estados Unidos había estado advirtiendo a sus comandantes sobre la amenaza comunista desde al menos 1945, financiando, armando y luego realizando entrenamiento. Esto se intensificó después de la Revolución Cubana de 1959, con el presidente John F. Kennedy formalizando la Doctrina de Defensa y Desarrollo Interno, IDAD, alentando la represión militar en la región, y la Conferencia de Ejércitos Americanos, CAA, que se celebraba anualmente desde 1960. Como se destacó en un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos en 1971, es especialmente deseable que países vecinos como Argentina y Brasil colaboren eficazmente con las fuerzas de seguridad uruguayas y, cuando sea posible, deberíamos fomentar esa cooperación. Al igual que SOA y las redes de telecomunicaciones estadounidenses, CAA era parte del marco más amplio de seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio, que eventualmente se convirtió en un marco para Cóndor. Los estatutos de la CAA definían como misión de sus ejércitos miembros la protección del continente contra las acciones agresivas del movimiento de la Internacional Comunista. Sus reuniones iniciales involucraron muchas de las características distintivas de Cóndor: la lucha contra la agresión comunista, el intercambio de inteligencia sobre subversivos y sistemas escolares, redes de telecomunicaciones y programas de capacitación para este fin. En una reunión celebrada en 1966, el dictador militar argentino recomendó la creación de un centro de inteligencia coordinado entre Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. 7 años después, el comandante del ejército brasileño sugirió ampliar el intercambio de información entre los miembros para luchar contra la subversión. Estados Unidos asumió un papel de liderazgo en el establecimiento de agencias de espionaje en regímenes posteriores al golpe que suministraron soldados en los territorios de la Operación Cóndor, incluidos la técnica en Paraguay, el SNI en Brasil y, por supuesto, la DINA en Chile.
Contreras diría más tarde que los oficiales de la CIA enviados para hacer los honores en realidad querían permanecer en Chile, a cargo de los principales puestos de la DINA, idea que Pinochet rechazó. Sancionada por sus fuerzas de seguridad y funcionarios de alto rango, la participación de Estados Unidos a veces ha provocado objeciones e incluso horror en los rangos inferiores. La Embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió a Kissinger en 1976 que el tipo de contraviolencia empleado por la dictadura del país podría eventualmente crear más problemas de los que resolvería y que muchos de los que apoyaban al GBRN sí que estaban alienados por su tolerancia a los excesos de las fuerzas de seguridad, que a menudo involucran a personas inocentes. Lo cual resonó en la más descarada indignación de un funcionario de la Embajada de Guatemala en 1968, quien preguntó: ¿es aceptable que estemos tan obsesionados con la insurgencia que estemos dispuestos a concebir los asesinatos como un arma justificable de contrainsurgencia? Cuanta más información llegue a nuestra atención, mejor conoceremos la profundidad de la complicidad del gobierno de Estados Unidos. La revelación este año de que la empresa suiza de criptografía CryptoAg era secretamente una fachada de la CIA que concedía a la agencia acceso a las puertas traseras de las comunicaciones cifradas de los gobiernos que la utilizaban, sugiere que lo más probable es que el gobierno estadounidense supiera en tiempo real lo que estaban haciendo los miembros de la Operación Cóndor. Los países de Cóndor finalmente construyeron toda su red de comunicación en torno a dispositivos CryptoAg. No hay reglas. Que el gobierno de Estados Unidos estuviera detrás de una campaña continental secreta de terror y políticas de represión dice mucho sobre la paranoia de las élites nacionales, inflamadas por el ascenso al poder de la Unión Soviética y los movimientos que consideraban manipulados por ese país. Como lo presenta el informe Doolittle, un estudio de las operaciones y la eficacia de la CIA desde 1954, cuando frente a un enemigo implacable cuyo objetivo declarado es la dominación global por cualquier medio, no hay reglas en este juego, las normas aceptables de conducta a los derechos humanos no se aplican y deben reconsiderarse los conceptos históricos norteamericanos de lo que constituye juego limpio. No sorprende que los oficiales cubiertos de sangre de los países de la Operación Cóndor vieran espíritus afines en Estados Unidos. Lo único que nos separa son nuestros uniformes, porque entre los hombres de los ejércitos de América, creo, nunca hubo una relación tan buena como la que tenemos en este momento, dijo el comandante de la Junta Uruguaya en una reunión en 1975. Existe coordinación entre los ejércitos del continente para combatir y prevenir la infiltración marxista o cualquier otra forma de subversión. Noam Chomsky señaló los paralelismos entre el pensamiento fascista y la doctrina de seguridad nacional que condujo a dictaduras opresivas en América Latina, con su creencia en la preeminencia del Estado por encima de la guerra individual y permanente. Sin embargo, los funcionarios estadounidenses también han notado este paralelo. Como afirma Schlaudemann, las dictaduras latinoamericanas fueron impulsadas no solo por el antimarxismo, sino también por una ideología de desarrollismo nacionalista, en la que el establishment militar se asociaba con tecnócratas para generar la industrialización. El nacionaldesarrollismo tiene paralelos claros e inquietantes con el nacionalsocialismo, escribió. Los opositores a los regímenes militares los llaman fascistas. Es un efectivo peyorativo, más aún porque se puede decir que es un término técnicamente preciso. El gobierno de Estados Unidos ha acorralado a autoritarios y dictadores e incluso a fascistas declarados. Estos paralelos eran alarmantemente claros en el trato que los militares daban a los disidentes. Figuras como el fotógrafo João de Carvalho Pina, y el historiador Daniel Feuerstein, denotaron que el hacinamiento, el hambre, la tortura y el trato inhumano generalizado a los prisioneros por las dictaduras de la Operación Cóndor, exhibían evidentes similitudes con las condiciones de los campos de concentración nazis. Pero estos paralelos iban más allá de meras similitudes. Los campos de concentración argentinos estaban inundados de nazismo. Decorados con esvásticas y retratos de Hitler, grabaciones de discursos nazis reproducidas en las instalaciones, prisioneros con esvásticas dibujadas y obligados a gritar Heil Hitler y torturas especialmente sádicas reservadas para los prisioneros judíos. Los oficiales nazis fugitivos fueron recibidos por dictaduras militares en América Latina, incluido el ex líder de la Gestapo en Lyon, Klaus Barbie. Buscada en Francia por crímenes atroces, Barbie se instaló en Bolivia, enseñando técnicas de tortura y represión a personal militar de todo el continente, antes de ayudar a organizar el golpe de la cocaína en 1980 y participar en la posterior dictadura militar.
Los exfascistas se han infiltrado en diferentes sectores de la sociedad argentina, explicó Tomás Eloy Martínez, periodista argentino. Sería útil preguntarse si es solo una coincidencia que el uso de la tortura haya alcanzado altos niveles de sofisticación y crueldad. Debemos seguir preguntándonos si el surgimiento de campos de concentración, fosas comunes y cientos de cuerpos flotando en los ríos argentinos después de 1974 constituye o no una coincidencia. Esta conexión con los fascistas europeos asocia la Operación Cóndor a otra iniciativa continental, secreta y anticomunista. El programa Stay Behind, llevado a cabo por la OTAN en Europa, cuya acción más famosa fue la Operación Gladio, en Italia. Al igual que Cóndor, los ejércitos que se quedaron atrás eran una red planificada y apoyada por Estados Unidos de paramilitares locales de derecha, que se activarían en caso de una invasión comunista o incluso en el caso de una simple victoria electoral. Y que, mientras tanto, llevaron a cabo una campaña de asesinatos, desestabilización y violencia política generalizada en sus respectivos países. También, al igual que la Operación Cóndor, empleó a exfascistas y fascistas declarados, generalmente en alianza directa con las fuerzas de seguridad de alto rango de estos países. Hay varias conexiones entre los dos programas. Antes de ayudar a Barbie en su fuga a América Latina, el gobierno de Estados Unidos lo utilizó como reclutador para quedarse en Europa. Oficiales de la CIA como Vernon Walters y Duane Clarridge se involucraron por primera vez en operaciones de permanencia en Eurasia, antes de supervisar la represión derechista al sur de la frontera. Fue la organización neofascista vinculada a Gladio, a Vanguardia Nazionale, contratada por la DINA, la que llevó a cabo el fallido atentado contra la vida de Bernardo Leighton. Los agentes de la DINA y el propio Pinochet se conocieron antes del asesinato de su líder, Stefano de Ghiacciaie, quien luego trabajó para la DINA y, según afirmó, ayudó a crearla, antes de servir junto a Barbie en el gobierno golpista en Bolivia. De Ghiacciaie también se reunió personalmente con Pinochet, pocos días antes de que el dictador formalizara la creación de la Operación Cóndor, llegando poco después a Chile para comenzar a trabajar. Particularmente notable fue el poderoso empresario fascista Licio Gelli, «Soy fascista y moriré fascista», proclamó una vez, gran maestro de propaganda de P2, una franquicia masónica italiana de extrema derecha, cuyos miembros eran prácticamente en todos los segmentos del establishment italiano, incluido el futuro primer ministro, Silvio Berlusconi. Gelli y P2 trabajaron estrechamente con la CIA y la Red Gladio para manipular la política italiana, asegurándose cuidadosamente de que el Partido Comunista nunca surgiera, como explicó en 2008. Durante la década de 1970, él y la franquicia desempeñaron un doble servicio en Argentina, insertándose en los más altos niveles de la empresa y del gobierno nacional, constituyendo Gelli un movilizador fundamental en el desarrollo de la continuidad entre democracia y terrorismo de Estado durante el período de 1974 a 1981, como escribió el sociólogo Claudio Tognonato. En otras palabras, hay más que una simple sugerencia de que las fuerzas estadounidenses transfirieron el modelo de quedarse atrás a América Latina en forma de programas como la Operación Cóndor, como argumentó McSherry. Como revelan los papeles del Pentágono, documentos secretos estadounidenses sobre la planificación interna de la guerra de Vietnam, el gobierno estadounidense ya lo había hecho en otro teatro de operaciones durante la Guerra Fría, en 1956 en Vietnam, cuando encargó una unidad de fuerzas especiales la misión inicial de preparar organizaciones que se quedan atrás en Vietnam del Sur, justo debajo del paralelo 17, la demarcación militar de la partición de Vietnam, para la guerra de guerrillas en caso de una invasión directa de las fuerzas de Vietnam del Sur. Pero la evidencia sugiere algo aún más oscuro. Un acuerdo antimarxista global, en palabras del testimonio judicial de Michael Townley, el agente de la DINA detrás de los asesinatos de Prats, Leighton y Letelier. Completando el ciclo. Aunque la Operación Cóndor terminó hace mucho tiempo, su lenguaje y sus prácticas todavía resuenan hoy. Según Brulin, fue con el ascenso de Ronald Reagan en 1981 que el discurso político belicista sobre el terrorismo que había asfixiado a los países de la Operación Cóndor comenzó a infectar a Estados Unidos, con la retórica antiterrorista reaganiana centrada inicialmente en Centroamérica. A medida que pasan los años, su espíritu sigue rondando la política estadounidense, incluso cuando su atención se desplaza hacia Oriente Medio. Después del 11 de septiembre, todo lo que Estados Unidos ha estado diciendo es lo que Reagan dijo sobre América Central y del Sur en los años 1980, y lo que los funcionarios nacionales dijeron a los dictadores latinoamericanos en los años 1950 y 1960, dice Brulin.
Siempre basándose en la misma mentira. ¿Qué tan fuerte es el enemigo y qué estamos haciendo al respecto? Algo que, en el mundo real, es el uso de escuadrones de la muerte. Obviamente, no fue solo un discurso. Es imposible hablar de los detalles de la Operación Cóndor sin pensar en la guerra contra el terrorismo, lanzada por George W. Bush, hace casi 20 años. Hemos sido testigos de cómo Estados Unidos utilizó fuerzas antiterroristas para secuestros, detenciones fronterizas, torturas, cautiverios secretos en el país y más, todo ello aprobado por las autoridades civiles, dice McCreary. Todos estos métodos caracterizaron la Operación Cóndor. Otras prácticas estilo Cóndor han surgido y han seguido apareciendo durante décadas, dice Francesca Lessa, que investiga los crímenes y la responsabilidad de la Operación Cóndor en la Universidad de Oxford. Si piensas en las prácticas de rendición clandestina en la guerra contra el terrorismo, por ejemplo, tienen todas las características de lo que Cóndor fue en América Latina décadas antes. Incluso las torturas empleadas por los operadores de Cóndor, como amenazas de matar o violar a sus seres queridos, prisioneros en condiciones degradantes que los obligaban a depender totalmente de sus captores, el submarino, fueron en muchos casos exactamente las mismas técnicas utilizadas por las fuerzas estadounidenses contra los acusados de terrorismo, y enseñado a las fuerzas latinoamericanas por oficiales estadounidenses décadas antes. A medida que avanzaba la guerra contra el terrorismo, vimos que algunas de las características de las operaciones Cóndor se utilizaban cada vez más contra la propia población estadounidense. Esto es particularmente cierto bajo Donald Trump, quien, en ocasiones, ante el entusiasta aplauso de los políticos liberales, ha atacado repetidamente a los socialistas y otros enemigos internos, y más recientemente ha participado en un discurso familiar para las víctimas de la Operación Cóndor. La retórica de la ley y el orden, la amenaza de proclamar a los disidentes como terroristas y la sobreestimación masiva del poder de los grupos que se le oponen. Quizás lo más alarmante sea el hecho de que los secuestros públicos y otras tácticas de contrainsurgencia ahora parecen haberse convertido en elementos legítimos de la aplicación de la ley nacional bajo su presidencia. Irónicamente, esto sucedió al mismo tiempo que los perpetradores de la Operación Cóndor y sus gobiernos miembros fueron cada vez más llevados ante la justicia, exponiendo aún más sobre su funcionamiento en este proceso. Si bien la impunidad se mantuvo firme en el hemisferio hasta la década de 2000, las campañas y los esfuerzos legales de los sobrevivientes y las familias de las víctimas cambiaron la situación, respaldados por un vasto rastro de documentos incriminatorios, creados, irónicamente, por la naturaleza misma de este programa altamente organizado y transnacional. Según datos recopilados por Lessa en su proyecto sobre la Operación Cóndor, desde los años 1970 se han realizado 44 investigaciones de crímenes relacionados con la Operación Cóndor en 8 países diferentes, incluidas naciones que no formaban parte de Cóndor, como Italia, Francia y también la Estados Unidos. 28 de estas investigaciones han desembocado en al menos una sentencia inicial, afirma Lessa, que ha visto a 118 acusados condenados por sus crímenes contra 213 víctimas. Entre ellos, en 2018, 20 agentes de la DINA procesados por actividades de la Operación Cóndor. 18 exmilitares argentinos condenados por su participación en la Operación Cóndor, en 2016. Y el propio Contreras, condenado a 526 años de prisión en 1995, fallecido en prisión 2 décadas después. Según Lessa, actualmente hay 2 procesos en marcha y 12 investigaciones en fase previa al juicio. En un raro momento de justicia poética en el mundo real, ahora quienes parecen no tener dónde esconderse son los perpetradores de la Operación Cóndor. Años de presión por parte de quienes buscaban justicia se vieron reforzados por el arresto de Pinochet y su detención durante casi 2 años en Londres, cuya orden de arresto se basó en parte en un crimen de la Operación Cóndor. Esto estableció firmemente que las personas podían ser procesadas por crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se encontraran, dónde ocurrieran los crímenes o la nacionalidad de los involucrados. A pesar de escapar a la extradición, esto abrió la puerta a su acusación en Chile en 2004, lo que a su vez allanó el camino para futuros intentos de justicia retroactiva para los crímenes de la dictadura. El caso Pinochet de 1998 fue ciertamente decisivo para estimular los esfuerzos de justicia internacional en América del Sur y más allá, dice Lessa. Pero si la demanda y los esfuerzos de justicia previos no existieran, el caso de Pinochet podría no ser suficiente por sí solo. Esto resonó más allá de Chile.
El arresto de Pinochet y la investigación de oficiales militares argentinos en tribunales extranjeros llevaron a una ola de nuevos casos e incluso arrestos y acusaciones en Argentina relacionados con crímenes de la era Cóndor, lo que llevó a la anulación de las leyes de amnistía del país en 2003. Violadores de derechos humanos. Un año después, un tribunal argentino declaró que el plazo de prescripción no se aplicaba a los crímenes contra los derechos humanos, en un caso relacionado con el asesinato de Carlos Prats en 1974. Al parecer, la represión transnacional ha dado paso a una justicia sin fronteras. Solo en el año 2019 se produjo el arresto en Australia de Adriana Rivas, exsecretaria de Contreras y presuntamente una de las torturadoras más brutales de la DINA. Su extradición a Chile fue aprobada el mes pasado, y la condena a cadena perpetua, en Italia, de un exoficial naval uruguayo, por su papel en la Operación Cóndor. La sentencia más reciente se produjo no hace mucho, 4 exfuncionarios de seguridad argentinos condenados por diversos delitos, incluido el secuestro y detención de 2 niños, privados de su madre como forma de torturarla, luego abandonados en una plaza pública de Chile. Mientras tanto, seguimos aprendiendo más sobre este programa que alguna vez fue secreto. En 2019, el gobierno estadounidense publicó decenas de miles de páginas de archivos clasificados relacionados con la dictadura argentina durante los años de Cóndor. Entre las revelaciones, en septiembre de 1977, representantes de los servicios de inteligencia de Alemania Occidental, Francia e Inglaterra visitaron la secretaría de la Operación Cóndor en Buenos Aires para discutir los métodos de creación de una organización antisubversiva similar a Cóndor. Ahora que los veteranos franceses de las brutales guerras de contrainsurgencia en Argelia y Vietnam han transmitido su propia formación y experiencias a sus homólogos latinoamericanos, tal vez algún día descubramos que el acuerdo antimarxista global del que Cóndor formaba parte era simplemente una fracción de algo incluso más grande de lo que pensábamos. Una historia reescrita. Como siempre se cuenta, la historia del siglo XX se resume así. Después de una breve lucha por detener al fascismo, Estados Unidos y la Unión Soviética convirtieron el resto del siglo en una batalla de ideologías, que siempre amenazó con estallar. En una guerra abierta entre potencias, pero que nunca ocurrió. Sin disparar una sola bala, el capitalismo de libre mercado ganó, gracias a corazones y mentes conquistadas por el poder de la televisión, las hamburguesas y los electrodomésticos convenientes. Sin embargo, programas como Operación Cóndor arrojan otra luz sobre esta historia. Teniendo en cuenta a ellos, ese triunfo parece intensamente violento. Un triunfo en el que el gobierno de Estados Unidos se alió rápidamente con autócratas e incluso fascistas para atacar la democracia y destruir brutalmente movimientos populares de todo tipo en todo el mundo, ya que sus objetivos de una sociedad más justa e igualitaria al mundo amenazó la estrategia y los intereses corporativos occidentales. Además, con este sistema económico hirviendo bajo el peso de múltiples crisis, las medidas represivas reservadas al resto del mundo se hacen más visibles a nivel nacional, mientras que la agitación pública en los Estados Unidos se vuelve cada vez más indisciplinada, frente a la caída de sus propios niveles de vida. Es un episodio particularmente relevante para la era post-Trump, en la que agencias como la CIA se han hecho pasar por defensores de la democracia y los valores liberales contra el fascismo inminente. Nos recuerda la brutalidad más cruda y mejor organizada que se esconde detrás del orden global que heredaron Trump y sus predecesores, una brutalidad a veces neofascista, diseñada y dirigida por esas mismas agencias para proteger el poder de las élites y los intereses corporativos. Un temor bien fundado al fascismo y la subversión de la democracia seguirá siendo una parte fundamental del discurso político estadounidense, mucho más allá de Trump. Analizar el legado de la Operación Cóndor debería llevarnos a pensar qué instituciones de la vida estadounidense han sido más hostiles a la democracia y, cuando fue necesario, han estado ansiosas por alinearse con los fascistas. Pero también es un recordatorio de que, frente a la lucha popular, incluso esta violencia tiene fecha de caducidad y que la impunidad no dura para siempre. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal. Somos anónimos. Somos Legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos.